nuestras obras ante el inexorable paso del tiempo. La estatua de Ozymandias, con su atronador lema «Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad», yacía en el suelo del desierto, devorado por la arena, la indiferencia y el olvido. Esa efemeridad se contempla desde el gran plano general, descriptivo e imparcial, y a través del paisaje. Como si fuéramos el viajero de tierras lejanas en el poema, somos testigos de la caída de un monarca que pasa sin pena ni gloria. Además, el último elemento que acaba de ilustrar esta situación es el amanecer que se levanta sobre el desierto. Al contrario que en el flashback, donde la intensa luz del sol bañaba el lugar, aquí acentúa las sombras y revela sin piedad a Walter, arrebatándole la posibilidad de esconderse ante las consecuencias de sus actos. La luz, de forma simple, nos adelanta un destino inevitable, y a su vez un nuevo amanecer en la vida de Walt. Me parece una genialidad que Gilligan lo hiciera de esta forma. A nivel simbólico es hasta contraproducente ilustrar esta situación en un amanecer. Para sellar su destino, un atardecer precediendo el ocaso podría haber sido la opción más lógica. Pero Walter no tiene opción a reiniciar, no tiene posibilidad de intentar superarlo esperando al amanecer, sino que él mismo se cierne sobre él para convertir su día en un absoluto infierno. El plano siguiente muestra a Jack y a sus chicos en la misma posición en la que iniciaron el tiroteo, más lento que en el del anterior episodio. El frenesí se ha detenido y vemos cuál ha sido el resultado de la refriega. Gómez ha muerto, Hank ha recibido un disparo muy comprometido y lo único que queda es una escopeta polvorienta. Johnson nos muestra un plano con una composición espectacular, enfatizando el enorme peso que arrastra Hank, con el coche ocupando una masa visual desproporcionada y acentuando las líneas diagonales, descompensando el plano y poniendo en el centro de interés una escopeta que da sentido a toda la composición. Mientras, Jack se acerca paulatinamente, dejando que la cámara se regodee en la clara conclusión de la escena. Hank nunca llegará a coger esa escopeta. Breaking Bad se ha valido muchísimos episodios de giros y resoluciones surrealistas, donde, a pesar de las dificultades, los personajes salían bien parados. Constantemente ocurre con Walter, que porta una suerte encima que parece otorgada por el mismo diablo. Y sabiendo esto, Gilligan disfruta de esos segundos pensamientos, esos parpadeos que ansían una resolución diferente. Este plano es una de esas falsas ilusiones, y toda la escena se basará en esos espejismos. Aquí, ni Walt, ni Hank ni Jesse tienen el control, lo tienen los malditos nazis, y Johnson nos lo recuerda unas cuantas veces. Este contrapicado con movimiento interno es una de esas agresivas muestras, de por sí ya es como un disparo. A continuación, Walt entra en juego y el sonido de la pistola se intercala con los fragmentos de cristal enterrados en la ropa del químico. Como un elefante en una cacharrería y a la vez una presa acorralada, Walt se agita y empieza a gimotear dentro del coche. Este plano de Johnson, precisamente, lo ridiculiza. Es un movimiento de cámara típico de comedias, con la acción y el remate conectados visualmente. Y es maravilloso porque captura de una forma muy siniestra el tono de Breaking Bad. A pesar de la tragedia y el drama que nos cuenta esta historia, está fuertemente ligada con la comedia negra, con las situaciones surrealistas, los exabruptos, la decadencia y patetismo de sus personajes. Gilligan nos quiere transportar a una visión de la realidad cruda y caótica. Breaking Bad mezcla comedia y drama de una forma muy cínica, a veces efectista y frívola, pero es lo que la hace tan exitosa. Y precisamente esta escena es el paradigma de esa fórmula. Cuando Walter entra en el plano, Johnson utiliza el fondo y la pistola en el término medio para mostrar la realidad de la situación. Walt no está con esta gente, no trabaja ni por ni para él. Y aquí es un rehén más. La pistola apunta tanto a Hank como a Walt, y aunque él quiera ponerse en el medio, ambos están sometidos. Cuando Jack le dice a Walt lo de la DEA, sabe que se ha metido en un problema muy gordo. Y la interpretación de Bryan Cranston, cuando se encoge, habitualmente representa una cesión de control por su parte, un gesto propio de un niño que ha sido descubierto en medio de su mentira. Sabe que está cediendo el control, que está dejándose dominar por Jack, y en el plano incluso parece estar asustado ante un cañón que no le está apuntando a él, aunque subtextualmente sí. Jack aparta la pistola y de nuevo la narrativa vuelve a jugar con nosotros. Como en muchas otras ocasiones, Walter podría salvar a su cuñado y resolver esta situación a través de engaños, manipulaciones y estratagemas. Como ya tenemos una relación construida con el personaje, no sería algo extraño que se guardara unas bajo la manga. Y precisamente esta escena también es engañosa porque se halla al principio de un episodio. Una muerte así sería caramelo de clímax en cualquier temporada de cualquier serie, pero aquí nos encontramos
encontramos con una estructura diferente. Precisamente esa disposición de la acción en la narrativa hace que todo sea más impredecible y acentúa aún más el simbolismo del amanecer que comentaba antes. La muerte de Hank no será al final, sino al principio. Será lo que atormente a Walter a través de todo el episodio hasta explotar en esa última gran escena. En general, la disposición narrativa en cuanto a este episodio es una auténtica obra de arte. Mientras Walt intenta negociar por la vida de su cuñado, Hank expone la dura realidad. Su rostro es de total aceptación, sabe desde el principio que no saldría vivo del lugar, y Johnson nos inserta estos planos como un choque pasivo ante la desesperación activa de Walt. A su vez, también nos genera la falsa percepción de que el protagonista en algún momento puede salvarlo, como en este plano contra plano que busca generar un entendimiento entre Jack y Walt, o en este, tras decirlo, de los 80 millones, en el que de repente asume todo el control del plano, cuando el tipo que le sujetaba sale del mismo, o cuando, desesperado, trata de suplicarle a su cuñado. Pero Hank, de nuevo, al contrario que Walter, ha aceptado su destino y no está dispuesto ni a rogar por su vida ni a hacer un trato. Y los malabares que siempre han representado a Heisenberg no hacen efecto ni en Jack ni en Hank, porque por primera vez todo depende de otra persona y no de él. Y precisamente lo que decide hacer Hank es indirectamente una venganza contra Walter, pero no nacida del rencor, sino de su dignidad. El suspiro tras la demencial idea de su cuñado nos lo expone. You can walk out of here alive if you just promise us that you'll let this go. Hank no es un malabarista, ni un estafador, ni mucho menos alguien que no juega bajo las reglas. Deja más que claro a Walter que jamás se rebajará a su nivel, y aún a pesar de todo, el espíritu del personaje queda patente en la escena, como en el momento que Jack le pregunta sobre el trato y Dean Norris, con un pequeño microgesto facial, activa el modo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Should I let you go? My name is Asax Schrader. You can go fuck yourself. Dentro del marco tan trágico que está viviendo, Hank no se desdibuja, no gimotea ni ruega como Walter, no necesita ponerse máscaras, y esa es la mayor venganza que puede perpetrar contra su cuñado, aunque él no porte el arma. Todo condensado en este diálogo. You're the smartest guy I ever met. You're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Creo que es mi frase favorita en todo Breaking Bad. La inteligencia no es lo mismo que el instinto. Walter ha desfigurado tanto su compás moral que cree que puede escapar de todo menos del cáncer, y se ha manchado las manos tantas veces que está dispuesto a humillarse para salirse con la suya. Su intelecto sin duda le ha ayudado en muchas ocasiones a escapar de múltiples peligros, pero tantas prácticas inmorales han alterado su juicio. Hank alaba la inteligencia de Walter, pero vilipendia su moral, y las lágrimas brotan en el rostro del villano, ya que es un ataque a lo más profundo de su identidad. Pudo ser una persona brillante, un químico prestigioso, un padre de familia, y haber prolongado su vida aceptando la oferta de Elliot, pero tanto en el pasado como en el presente, su ego le impidió tomar el camino de la moral, y le convirtió en un monstruo que destruyó todo a su alrededor. Y además, el final de la frase acaba por dinamitar a Heisenberg. Ya no es el juez ni el verdugo, otro es el que tiene el poder de decidir, y ya lo ha hecho. Pese al teatrillo, pese a revelarle la existencia del dinero, pese a rogar y rogar y rogar, Walter nunca tuvo opción de ganar. Y Hank, con una dignidad que Walter nunca ha conocido, acepta su muerte. Do what you're gonna do. El disparo revela lo que ha dicho el agente. Jack iba a hacerlo de todas formas y con una crueldad sumamente cínica le vuela la cabeza. A la vez que es una deconstrucción de la muerte heroica, también es una capa más que envuelve a la escena de comedia negra. Johnson lo muestra desde un plano general, quitándole importancia al asunto, mostrándolo como algo mundano e insignificante, y su cuerpo cae como un saco de carne. Y a continuación, este plano. ¡Qué preciosidad! Un montículo de escombros se acomoda ante un muro de piedra gigantesco. La horizontalidad de la estampa nos inspira un equilibrio, una rectitud, pero en realidad la composición es diagonal. El muro es inestable, y lo que destaca frente al mismo es una composición triangular. El montículo. El centro de interés recae en las ruinas pedregosas. El imperio de Heisenberg se está derrumbando. Y el siguiente plano nos lo indica de forma aún más clara.
El espacio se distorsiona y a la vez que nos acercamos al rostro de Walter nos alejamos del escenario. Esta disociación sella el final del alter ego. Había conseguido salirse con la suya todo este tiempo, pero la muerte de Hank destruye la simbiosis entre Walter y Heisenberg. Ambos mundos y ambas vidas colisionan, y el efecto antonímico entre Zoom y Travelling acaba de simbolizarlo. A continuación, otro plano aún más espectacular. Johnson decide capturar la caída de Heisenberg en un solo plano y consigue hacer honor al título del episodio. A través de un plano medio corto, el director captura en primer lugar el cuerpo cortado de Walter, y esto servirá para hacer más clara la comparación con Ozymandias. Walt cae de rodillas, pero no lo vemos entero, y desde esta perspectiva, como si fuera una estatua a la que le han arrancado brazos y piernas, cae al suelo para acabar colapsando lateralmente. Literalmente, el guión dice Walter collapses, y Bryan Cranston lo entendió a la perfección. Walter se derrumba, emocional y físicamente, y más importante, como su imperio de mentiras. El movimiento y cómo está capturado en cámara muestra de forma literal y metafórica la estatua de Ozymandias derrumbándose. De hecho, emplear el sol para resaltar la figura del personaje a contraluz refuerza la percepción de algo más inerte. Incluso, en última instancia, el rostro destruido que yace semihundido en las arenas alrededor de su propia decadencia, dejado al olvido y la desolación. Todo transcurre en absoluto silencio desde el disparo, y como Walter, parece que durante un momento hemos dejado de ser, de existir, hasta que, de nuevo, la escena vuelve a burlarse del protagonista y su dolor, introduciendo sus débiles sollozos de forma súbita, contrastando con el brutal silencio tras la muerte de Hank. Es más, la serie se da el lujo de mostrar únicamente a Jack y sus hombres arrebatar el dinero a Walter, como si de repente ellos fueran los protagonistas y él un mero espectador. Walter y los espectadores experimentan cómo funciona el mundo criminal, un ciclo de auténticos villanos que se van reemplazando y sustituyendo el uno al otro en una rueda que no deja de girar. Y aunque en algún momento pudiste ser protagonista, pronto te convertirás en la víctima de otro aún más cabrón. No tenemos una exploración del duelo, de la tragedia que acabamos de vivir, y lo único que escucha Heisenberg tras el disparo es el sonido de las palas violando toda su fortuna. Johnson se regodea en la podredumbre psicológica del protagonista, sin piedad, mientras el más psicópata y antisocial en una banda de nazis es el único que siente piedad por él. Parece una obra del esperpento. El día avanza mientras las rocas observan. Los cadáveres son arrojados de una forma sucia e inhumana, mientras Walt permanece como si fuera un cadáver más, como si su vida hubiera dejado de tener sentido, alineado con una sombra en los cuadrantes superiores que parecen proyectarlo como si fuera una estatua derrumbada. Y se viene la resolución. Para una escena tan trágica y que retrata la caída del protagonista de una forma durísima, lo normal es que seguidamente sintamos compasión y lástima por Walter, un error que podríamos cometer debido a la empatía que desarrollamos hacia su personaje al desempeñar el rol protagónico. Precisamente, cualquier atisbo de victimización a este personaje se disipa con lo que hace a continuación, y es que el momento en el que Walter vuelve en sí y deja atrás el dolor por Hank es cuando divisa a Jesse escondido bajo el coche, y dentro de su megalomanía y narcisismo es lo único que le da energía para poder seguir, vengándose de Jesse y castigándole por lo que ha ocurrido, y con un giro que parece evidente pero me parece prodigioso, porque Walter, después de todo esto, intenta engañar a su familia. Para cualquier otra persona, la muerte de Hank sería el límite, el punto en el que todo se ha acabado. Pero por mucho que pueda pasar, Heisenberg siempre seguirá adelante, sobreviviendo como una cucaracha. Como momentos después nos muestra el propio episodio, un insecto arrastrando migajas. Y negándose la responsabilidad por la muerte de Hank, lo paga con Jesse enviándole al matadero. Su mano apretando la de Jack con la esvástica es un dulce paralelismo con la actitud de Hank previamente. What do you think, Fred? Would you take that deal? You square? You can go fuck yourself.
Del segmento con Jesse no podemos obtener más refuerzos negativos por parte de Walt. No solo acepta matarlo, hecho que Jesse parece aceptar observando unos pájaros en el cielo soñando con ser libre al fin, aunque sea perdiendo la vida, sino que acepta que lo capturen para torturarlo, tras analizar el rostro de Jesse sabiendo que estaba aceptando su destino, para rematar con uno de los momentos más puramente Heisenberg de toda la serie. I watched Jane die. No. I was there, and I watched her die. I watched her overdose and choke to death. I could have saved her. But I didn't. Esta confesión es puro odio. Un rencor que Walter canaliza de la forma más destructiva posible, recordándonos no solo que lo hizo, sino que está dispuesto a admitirlo y regodearse en ello. Y es un tipo de maldad que se siente familiar, como las discusiones que acaban escalando en absolutas barbaridades que ni siquiera sentimos ni queremos decir. Pero lo horripilante de este momento es que Walter ha tenido tiempo para pensar qué hacer, y ha elegido hacerlo más cruel. Este final que pone la cereza sobre el pastel es una última alegoría de Ozymandias, pues lo que describe el viajero en el poema es que la frialdad y desdén en el rostro de la estatua permanecían intactos y claros a la vista, aun a pesar de su estado. Aquí, un Heisenberg destronado y con su imperio derruido mantiene su odio y desdén hasta el final, incluso derrotado y vencido, en su amenazante y predatoria postura, incluso después de la marcha de Jesse, incluso en su inmensa soledad, recuerdo de la gloria perdida. En ese gran plano general que antes mostraba el inicio de su imperio, ahora únicamente el vacío y las ruinas que yacen ante su figura, ante la estatua de Ozymandias. Incluso ahí aún hay espacio para el odio, pues en la arena semi-hundido yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál es la siguiente escena legendaria que queréis que analice? Ya sabéis que podéis dejar vuestra propuesta en las respuestas al comentario fijado. Las más votadas siempre son tomadas en consideración. Quería que una serie tan célebre como Breaking Bad tuviera su espacio en esta sección, y no hay mejor representación que la caída de Ozymandias. Una tragedia frívola y gris ejecutada de la mejor forma posible. Desde la interpretación, el guión, la dirección, la fotografía, el montaje, todo. La cadencia perfecta para captar el drama mundano tan característico de esta serie. Y este es el comienzo del capítulo, chicos, el comienzo. Es que menuda maravilla. Antes de marcharme, os recuerdo que si queréis un top 10 mejores planos de Breaking Bad, tenemos que llegar a 20.000 likes. Y si no quieres ese vídeo, pero quieres dejar un like, pues mira, yo no te lo voy a rechazar. Compartid este vídeo con ese colega obsesionado con Breaking Bad pero no con Better Call Saul, lo cual debería ser un éxito. Y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.
Imagina por un momento que estás a solo 2 años de tu muerte. Todas las preguntas que llegan a tu cabeza fueron las mismas que aparecieron en la de Walt el día en que se enteró que moriría. Pero no fue la muerte quien las hizo. El 7 de septiembre de 1958 es el día en que Walter Howard White nació, muy posiblemente fuera de Albuquerque. Cuando tenía 5 años, la salud de su padre comenzó a deteriorarse poco a poco. Fue la enfermedad de Huntington, y de esos casi 6 años, lo único que recuerda de su padre es en el hospital. Ese aroma desinfectante sobre un cuerpo inerte, con una sutil respiración y la mirada perdida, solo pudiendo pensar en estos momentos que los últimos recuerdos que dejaría a sus hijos serían los mismos que él tiene sobre su padre. No conocemos poco o nada más acerca de la infancia de Walt o su familia, pero es de suponerse el origen de lo que en un inicio la gente confunde como ego, aunque vendría a ser más un complejo de inferioridad. Cuando su padre muere a los 6 años, todo el peso económico cae sobre su madre, quien muy seguramente se vio obligada a pedir, recibir y aceptar ayuda de otros, algo humillante para él. Por lo que en un futuro, Walt tendría tantos problemas para aceptar cualquier ayuda de otros, un rasgo muy común en personas que sufrieron menosprecio y humillaciones a tan temprana edad, que se complementaría con las ideas de superioridad que siempre ha tenido. Walt estudió en el Instituto Tecnológico de California, donde se convirtió en un químico brillante con especialidad en cristalografía de rayos X, fundando así la empresa Grey Matter Technologies, junto a su mejor amigo Elliot Schwartz, en donde conoce y se compromete con su asistente de laboratorio, Gretchen Schwartz. Hasta al celebrar un 4 de julio junto a su prometida, es que conoce a su familia, personas adineradas y poderosas. Percibiéndose inferior rápidamente, abandona su relación y participación en la empresa, vendiendo un 33.33% de acciones por $5,000, una empresa que en un futuro costaría más de $2,000 millones y en aumento. Un evento canónico en la vida de Walt, culpando a quienes posteriormente se convertirían en pareja, pese a ser él quien tomó la decisión de vender sus acciones a un precio tan bajo, cuyo futuro habría sido totalmente distinto de no haber tomado esta decisión. ¿Recuerdas este video de hace 2 meses? Durante más de 72 horas perdí el canal por abrir un URL malicioso que obtuvo todos mis datos. Esto es algo de lo que me habría librado si hubiese conocido a CyberGhost VPN. CyberGhost VPN es un servicio de red privada que protege tu conexión a internet y te permite conectarte a cualquier país desde un solo lugar. Es muy sencillo. CyberGhost tiene servidores en más de 100 países, listos para cubrir todas tus necesidades. La protección del internet es tan sólida que elimina todo rastro de tus sesiones online, por lo que ni siquiera las autoridades podrían acceder a ellos. Esto le habría sido de gran utilidad a Walt y Jesse en algún punto. Está invadiendo propiedad privada. Si por alguna razón la serie o película que necesito para el video no está disponible en Netflix, Max o cualquier otro servicio de streaming, simplemente cambio la ubicación de mi internet a otro país y automáticamente navego como si estuviera allí, accediendo al catálogo de películas y series que necesito. Podrás disfrutar, por ejemplo, del catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que en América Latina y España. Este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado y cuenta con una calificación impresionante y casi perfecta en Trustpilot. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, manteniéndote anónimo las 24 horas del día. ¡Muchos dispositivos! Y si usas el enlace que te dejo en la descripción, obtendrás un descuento del 83%, además de 4 meses totalmente gratis. Y como tienen una garantía de devolución de 45 días y soporte las 24/7, todo es completamente libre de riesgos para ti. Créeme cuando te digo que ninguno de nosotros está exento de estos riesgos. Así que con CyberGhost VPN, finalmente podrás empezar a navegar de manera segura. A partir de este punto, Walt comenzaría un enorme declive económico y laboral, moviéndose de laboratorio a laboratorio, donde conoce en un restaurante a Skyler Lambert, quien se convertiría a los pocos años en su esposa y madre de sus 2 hijos. Por alguna razón, Walt abandonaría el último laboratorio donde trabajaba, convirtiéndose en profesor de una escuela secundaria, empleo para el cual evidentemente estaba sobrecalificado. Tenía una familia, una casa, un empleo, una vida totalmente promedio, pero no para alguien cuya investigación fue clave para un premio Nobel de Química. Pese a todo su pasado, Walt siempre supo que tenía potencial para grandes cosas, trabajando en el lavado de autos mientras su esposa vendía cuentos y artículos por internet. Esto, y sigue sin poder cubrir los gastos. El día de su cumpleaños 50 había algo diferente.
volteando a ver su reconocimiento por aportar al Nobel, comienza a preguntarse qué ha hecho de su vida en esos 50 años, donde todo lo que recuerda es decadente, humillante y frustrante. Una tarde luego de su primer empleo mientras lavaba un auto, comienza a sentirse mal, despierta en una ambulancia y se le hacen análisis. Tiene un tipo de cáncer pulmonar intratable. No hay muchas explicaciones sobre cómo alguien que dice nunca haber fumado tiene uno de los tipos de cáncer donde 9 de cada 10 son fumadores. Algunos hablan sobre ser fumador pasivo, otros sobre la exposición a químicos durante tanto tiempo y sin la protección y ventilación, pero nada está confirmado. Nuevamente te hago esta pregunta: si te quedaran solo 2 años de vida, ¿qué es lo que harías? ¿Qué pasaría en esos momentos por tu mente? Durante su fiesta de cumpleaños, su cuñado Hank, un agente de la DEA, le mostró un video donde ve todo lo que obtuvieron de una redada. Más de $600,000 y una enorme cantidad de metanfetamina. Dinero fácil, sencillo y rápido, ¿verdad? Es muy curioso cómo la vida cambia de un momento a otro. Al acompañar a Hank a otra redada, es que se encuentra con un ex estudiante de hace generaciones, Jesse Pinkman, a quien logra convencer de ser compañeros para la preparación de cristales. De acuerdo con estimaciones, Walter White tendría un coeficiente intelectual que ronda entre los 140 y 150 puntos, colocándose por encima de otros genios de la ficción como Dexter Morgan o Peter Parker, pero por debajo de otros como su hijo de otro universo, Gregory House o Sheldon Cooper. Pero estos puntos fueron suficientes para producir una metanfetamina con 99.1% de pureza, siendo el común menos del 70% en la serie. Todo esto, y considerándolo como química básica. Muchos creen que el momento en que Walter pasa a convertirse en Heisenberg es cuando destruye la oficina de Tuco, pero de una u otra forma, siempre estuvo en él. Walter White vivió un total de 52 años, pero vivió realmente solo los últimos 2, sobajado y menospreciado todos los años anteriores. Es interesante cómo Walt pasa de ser una versión idéntica de Hal a ir perdiendo poco a poco su humanidad a raíz de su segundo asesinato. La primera vez que Walt tiene que asesinar a alguien, se encuentra en una situación donde su vida corre peligro, considerado así como legítima defensa. Walt y Jesse han acordado hacerse cargo del 50% del trabajo de cada uno, y al tirar una moneda, deciden que Walter será quien acabe con Crazy y que Jesse se deshaga de otro cuerpo, buscando cualquier cosa que le haga matarlo o no. En ese momento, la lógica de Walt funciona como la de cualquiera, no siendo capaz de olvidar que después de todo, se trata de un ser humano. Si Walt lo era o no, nunca lo sabremos, pero creo que este es el momento en donde conoce lo que es en verdad la manipulación. Crazy Egg le da un nombre, una familia, un empleo y una carrera frustrada, todo con la intención de empatizar con él, tanto que incluso sabiendo de quién se trata y con su familia en riesgo, está totalmente convencido de liberarlo. Y por algo casi imposible, es que conoce el arte de la mentira, convirtiéndose en su primer asesinato consciente, pasando sin darse cuenta por las 5 etapas de duelo. ¿Crees que él es capaz de ser razonable? ¿Cómo cuánto de razonable? Como, hey, Crazy, te escucha, ¿te dejaré ir si prometes no volver ni matar a toda mi familia? Usted tiene trabajo, yo hice mi parte. ¿Te refieres a que por ti nos pasamos 2 horas limpiando? ¿Esa fue tu contribución? Matarlo. Mataría a toda tu familia si lo dejaras ir. Lo siento tanto. Toda esta presión y ansiedad sería liberada por Walt de manera sexual. Su primer asesinato, o cuando ve a Tuco asesinar a una persona, muchos creyendo que en esta escena Walt vomitaba, pero lo que en verdad hacía era masturbarse. Se dice que en sus últimos momentos las personas muestran su verdadera cara, pero no es verdad. Hay momentos clave de la serie donde Walt en verdad parece decidido a abandonarlo todo. La muerte de Domingo y un asesinato cometido frente a él. $737,000 eran lo que en un inicio necesitaba. Comida, ropa, universidad, gastos de hipoteca, todo cubierto por esta cantidad. Al inicio fue su familia, pero como dije, de los 52 años que Walt estuvo con vida, solo los últimos 2 fueron los que vivió. Rechazado por la sociedad, cuando ve todo hundido, es que saldría su verdadera personalidad, apareciendo intermitentemente algunas veces, no totalmente cuando explota la oficina de Tuco, sino después de enterarse que luego de quimioterapias, su cáncer ha reducido un 80%, altas probabilidades de curarse totalmente.
La razón por la que comenzó todo esto ya no tiene sentido. Podrá continuar su vida como cualquier persona común, ¿no es cierto? Es mi hijo, mi botella, mi casa. ¿Qué es lo que estás esperando? Tráela de vuelta. ¿Por qué no la terminas? ¿Todo bien? La botella. Dámela. En esos 2 años donde Walt comienza a producir y vender metanfetamina, su vida cobró verdadero sentido. Siempre quiso hacer creer a todos que fue la única forma que encontró de aprovechar sus conocimientos de química y salvar a su familia de un futuro sin él, consiguiendo los $737,000 necesarios para su familia en más de una ocasión. Pero no, su familia solo sirvió como una excusa moral para poder hacer lo que quisiera sin sentir remordimiento. Walt no solo sabía que personas como Hank jamás abandonarían a su familia, fue el delirio de grandeza de un hombre que nunca tuvo nada. Humillado y reprimido en cada lugar al que iba, el sentido de mortalidad solo le hizo recordar cuánto tiempo había vivido sin conseguir nada. Lo único que buscaba era la grandeza personal, mencionándolo de acuerdo a muchos hasta el último episodio, pero esto lo hace desde el piloto. Un sujeto derecho como usted, un gigante en la materia, de pronto a los 60, ¿cambiaría de esa manera? Digamos que desperté. Una vez terminados los 20 kilos de producción, es que Walt conocería a Gustavo Fring, un líder en el imperio de drogas que compraría todo por $1.2 millones, cuyo único, pero en un inicio, fue darse cuenta de que Jesse llegó tarde y drogado a la cita. Identificando rápidamente que su novia Jane sería un impedimento para él, amenazó